tenemos capturados personas integrantes de estos grupos criminales. Ese llamado es para los cuerpos de derechos humanos, Fiscalía General de la República. Fiscalía General de la República. ¿Están escuchando? Estallaron una bomba. Esa gente que nos apoya por ahí para que roben este video. Los verdes nos quieren volver quemar vivos, se volvieron locos. Somos privados de libertad, pero somos seres humanos también. Encontramos el túnel. Uno por uno. Y se acabó, señores, una de las cárceles más famosas y peligrosas de Venezuela, llamada Tocorón, ubicada en la ciudad de Maracay, estado Aragua. Lo peculiar de esta cárcel es que se utilizaba como un centro de operaciones de la banda El Tren de Aragua, cuyo cabecilla de esta cárcel era el famoso Niño Guerrero. Se supone que cuando una persona queda privada de libertad no tendría acceso a nada, solo debería cumplir su condena detrás de las rejas. Aquí en Venezuela, esta cárcel, los presos la transformaron a su manera, tanto así que debido a la corrupción que existe en Venezuela con el gobierno, y presos podían gozar de muchos privilegios dentro de la cárcel, entre ellos como portar armas de fuego, teléfono, piscina, discoteca, zoológico y hasta un campo de béisbol. Imagínense eso. Y la pregunta del millón: ¿el gobierno sabía de todo esto? Quédate hasta el final que yo te responderé a esta pregunta. Avanza. Ese llamado es para los cuerpos de derechos humanos, Fiscalía General de la República. Fiscalía General de la República. ¿Están escuchando? Estallaron una bomba. ¡Auxilio! Esa gente que nos apoya por ahí para que roben este video. Los verdes nos quieren volver quemar vivos, se volvieron locos. Somos privados de libertad, pero somos seres humanos también. Yo lo que me quedaba impactado aquí en este video es cómo los presos vivían mejor que los venezolanos que estaban allá afuera, imagínate. Por eso que los presos les encantaban estar más adentro de la cárcel que estar afuera. ¿Por qué? Porque gozaban de este tipo de libertinaje. Tenían discoteca, tenían droga, tenían armamento, tenían mujeres, licor, tenían todo, dinero, tenían todo. Lo que más me impacta es que el gobierno sabía de todo esto. Lo que pasa es que el gobierno se hacía la vista gorda. En verdad es que es increíble. Porque es así. ¿Cómo entraron esos armamentos ahí en el penal? ¿Cómo entraron las motos? ¿Cómo entraron las mujeres? Inclusive traían hasta artistas allá dentro de esa cárcel. Había una discoteca muy famosa llamada Tokio. Y en esa discoteca traían artistas, traían strippers, traían famosos. La corrupción en Venezuela es un caso. La cúpula de todo esto es el gobierno, porque el gobierno se hace la vista gorda. Vemos de que Venezuela estamos como estamos porque hay una gran corrupción. Y veamos cómo era el penal por dentro.
y qué en condiciones estaban y qué había allí dentro. Vamos a ver. No tengo poder, ni una rayita. Cuando estemos allá abajo. Venezuela pasan sus días, las fiestas ya forman parte de su rutina y hasta tienen acceso a servicios de prostitutas y actividades con las llamadas conejitas que hacen presentaciones exclusivas dentro de las cárceles. ¿Dónde están los hombres que dicen que mucha ropa? Particulares, se graba un video llamando a manifestaciones en la calle, tal o cual día, etcétera, etcétera. Horrible, imagínense. El gobierno es cómplice de todo eso y son los que tienen todo ese crimen organizado de los planes. Hay negocios, hay droga, hay armas, a lo que usted quiera y consigue en las cárceles venezolanas. Es decir, si tú me preguntas, yo digo aquí frontalmente que yo estoy en desacuerdo que cualquier detenido, sea por causas de la violencia política o de cualquier tema, tenga un teléfono celular. Criminales líderes de los centros penitenciarios, los que controlan todo el negocio con el total apoyo de las autoridades y la Guardia Nacional. Y eso refleja la paradoja en la que se encuentra Venezuela. La sociedad pasando hambre y víctima de la delincuencia y los delincuentes que han generado esa situación viviendo como reyes dentro de las cárceles, custodiados además. Esto es increíble, señores. Escuchemos las palabras de este preso que estuvo en Tocorón y saquen sus propias conclusiones. Escríbanme aquí en los comentarios qué piensan de esto. Estuve preso en una de las peores cárceles de Venezuela por 1 año y medio, la cárcel de Tocorón. Ya tú sabes. ¿Cómo esa cárcel ahí, loco? Ahí los tigres andan con granadas, ametralladoras. ¿Adentro de la cárcel? Sí, los presos. Armas francotiradores. ¿Pero y por qué le permiten eso? Es un sistema muy, muy extraño en Venezuela, tú sabes. ¿Dejan pasar todo? Sí, ejemplo, si tú vas a comprar, ejemplo, Sí. allá no hay libra, hay kilo. Tú compras el kilo en el penal, sale más barato que tú comprarlo en el barrio. ¿Por qué? Porque en el penal no hacen requisa. ¿Tú me entiendes? El ejército está afuera, pero los presos, el plan, tú sabes, los luceros son los que controlan todo. Y entonces de ahí, si ejemplo, los tigres van a asaltar un camión blindado, ellos alquilan los fusiles a los presos para ellos hacer su vuelta en la calle, ¿tú me entiendes? O sea, los presos salen a hacer vueltas. No, los presos alquilan sus armamentos. Para que los tigres de afuera hagan vueltas. Los tigres de afuera hagan su vuelta. ¿Y cómo entran? pesada. ¿Y cómo entra ese armamento? No, tú sabes. En este momento, dentro del penal de Tocorón, como ustedes pueden ver, allá está totalmente tomado este penal. Y la infraestructura también, totalmente liberado. Por instrucciones precisas de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, apalancado en la gran misión Cuadrantes de Paz, el fortalecimiento del sistema penitenciario, el día de hoy hemos adquirido una gran victoria. Esta gran victoria para transformar completamente todos estos espacios donde reinaba el delito, donde había y hemos descubierto una gran cantidad de espacios inadecuados para el funcionamiento de este tipo de instalación. Y vamos a hacer la transformación profunda.
Así que ustedes ven allá, todo eso, allá adentro es la famosa gallera. Una gallera. Todo esto es parte de aquí donde tienen ganado. Como un mini zoológico. Mini zoológico. Allá, mira. Allá, perdón, va el mono. Tienen guacamaya. Ahí, miren las guacamayas. Muchas cosas. Parte de lo que es el zoológico. Sí. Aquí tenemos los flamingos. Sí. Tokio. Mira, estamos aquí casi que en la parte externa aquí. La parte externa es una fortuna ahí. Todo lo que hay aquí. Parte externa. Aquí. Sí, encontramos el túnel. Uno por uno. No, pero sí bajaron, porque eso está vuelto mierda. Claro, vale, y gente. Ellos cargaron, menú bajando todo. ¿Y hoy qué? ¿Cuándo salió el loco? El martillo que utilizamos para partir la cena como número. La pregunta que se hacen todos, ¿el gobierno sabía de esto? Claro, mi gente, claro que el gobierno sabía de todo lo que estaba pasando allá adentro. Ellos sabían que ahí adentro en esta cárcel de Tocorón era el centro de operaciones de estos criminales, de este famoso niño guerrero. Y lo que nos estamos haciendo la pregunta todos los venezolanos hoy en día, ¿dónde está el niño guerrero? ¿Dónde está? Porque qué casualidad, se tomó la cárcel, se destruyeron la cárcel, pero el niño guerrero no está, junto con sus cabecillas. Entonces quiere decir que el niño guerrero se escapó a través de estos túneles que ustedes vieron en este video. En verdad que es increíble de que se haya tomado la cárcel, pero el cabecilla, bien gracias, no se sabe dónde está el cabecilla, no se sabe si está en Brasil, no se sabe si está en Perú, no se sabe si está en Venezuela, realmente nadie sabe del niño guerrero. Como dice el gobierno de que la operación fue un éxito, pero no fue un éxito, porque ¿dónde está el cabecilla? Todavía sigue en la calle, extorsionando, robando, secuestrando, enmafiado, vendiendo droga y armamento y pare de contar. Así que realmente esta operación para mí no fue un éxito. Y amigo, te invito a que te puedas quedar en mi canal aquí, suscríbete, es totalmente gratis porque se viene mucho contenido más. Y te invito a ver mis videos. Si aún no los has visto, te invito a verlos porque hay mucho contenido interesante. Así que nos vemos en un próximo video.